Somos Manantial de Vida Eterna, una iglesia unida por un mismo propósito. Apasionados por Dios, sumergidos en adoración, llevando la palabra de Dios por toda Colombia. Extendemos el mensaje de salvación, intercediendo por las familias y la nación, realizando milagros y libertando a los cautivos en el nombre de Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Cuenta la historia, Éxodo, cuando el pueblo, o la familia mejor de Jacob, con Jacob y sus hijos, están en Egipto. Y pasa el tiempo. Ellos llegaron a Egipto muy cómodos, porque entraron por la puerta grande, por la puerta de José. Así que llegaron con mucha comodidad. Incluso dice la Biblia que en el tiempo cuando ellos llegaron, todo el mundo, a causa de la pobreza y del hambre, era esclavo. Los únicos que no eran esclavos eran la realeza de Egipto y obviamente la familia de José, que era el administrador de las riquezas de Egipto. Así que era un pueblo próspero. Y aquí cuenta cómo ese pueblo que llegó a Egipto, qué tuvo que pasar para que el pueblo saliera. Y leemos en el versículo 7 y dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Padre, hoy somos tus hijos y creemos que tus promesas en nosotros son sí y son amén. Tus promesas en nosotros no se extinguen. Creemos que tu mano poderosa está en medio de nosotros. Señor, ayúdanos, háblanos en esta mañana para conocerte, para acercarnos a ti. No queremos solamente ser bendecidos, queremos también, en medio de la bendición, aprender a agradar tu corazón. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Mes de septiembre, Pastor Eduardo, Dios le ha hablado y ha sido llamado este tiempo, mes de septiembre, mes de multiplicación. Mes de multiplicación. Hay una serie que prediqué hace 8 días y le llamé Menos es Más. La primera parte, y hoy le voy a compartir Menos es Más, segunda parte. Y el versículo 7 nos enseñaba que cuando el pueblo vivió en Egipto, se multiplicaba. A veces solo nos concentramos y pensamos que el pueblo se multiplicó cuando vino la aflicción, y no es cierto. Dice el versículo 7 que sin aflicción, cuando entraron a Egipto, el pueblo comenzó a multiplicarse. Ahí hay una gran enseñanza
porque en Egipto el pueblo, ellos eran 70. Dice la Biblia que junto con Jacob, sus hijos y sus nietos sumaban 70 varones, 70 personas, aparte de sus criados, pero su familia eran 70. Y es curioso como estos 70, en el mismo territorio en el cual vivía la multitud de Egipto, en el mismo territorio, en el mismo ambiente, comiendo de los mismos frutos de la misma tierra, en las mismas condiciones, el pueblo de Israel se multiplicaba a una tasa superior que el pueblo egipcio. Cuando usted se pone a estudiar la Biblia y hace cuentas, usted encuentra que la tasa de multiplicación aproximadamente era del 8%. La tasa de fertilidad, la tasa de natalidad anual. Para que usted tenga una idea, ¿sabe cuál es la tasa hoy en Colombia de crecimiento de la población? 0.98%. Pero en aquella época el pueblo egipcio se multiplicaba a una tasa quizás igual o promedio a la que le estoy contando, pero el pueblo de Israel se multiplicaba a una tasa superior al 8% anual. Pero eran las mismas condiciones, el mismo alimento, la misma tierra. ¿Qué hacía que el pueblo se multiplicase aceleradamente, en mayor número y en mayor fuerza que el pueblo egipcio? ¿Qué hacía? La respuesta usted la encuentra en Génesis 15, capítulo 15, versículo 3. El ancestro de todo este pueblo se llamaba Abraham. Y dice la Biblia que una vez Abraham, Dios le había prometido que iba a aumentar su descendencia. Y pasaban los años, pero Abraham no veía el cumplimiento de aquella promesa. Así que Abraham un día le pregunta a Dios en tono de reclamo: Señor, no me has dado herencia, me va a heredar un esclavo. Y Dios le contesta y le dijo: no te llevará, no te heredará un esclavo. Y le dice: sal de tu tienda en la noche y mira las estrellas. Y le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y Dios le dijo: así será tu descendencia. Porque el pueblo se multiplicaba más rápido, más fuerte, más aceleradamente que los egipcios. Porque sobre el pueblo habría una promesa. Sobre el pueblo Dios había depositado una promesa. Él había levantado la mano al cielo y había dicho: de esta descendencia voy a levantar multitudes. Él había comprometido su palabra. ¿Y cuántos saben que Dios tiene el carácter para cumplir sus promesas? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos saben que el cielo y la tierra un día pasarán, pero que su palabra nunca pasará? ¿Cuántos saben que Él nunca ha dejado de cumplir una sola de sus promesas? ¿Cuántos saben que en Él todas sus promesas son sí y son amén? Así que era natural que el pueblo, aunque habían pasado más de 200, 300 años, el pueblo seguía multiplicándose. Cuando tú lees esta palabra, entiendes que lo que Dios ha prometido sobre tu vida se tiene que cumplir. No hay infierno, no hay montaña, no hay río, no hay valle, no hay talanquera, no hay ejército, no hay escasez que pueda impedir el cumplimiento de la promesa de Dios sobre tu vida. No existe la menor posibilidad. Pero es que yo no lo veo, es que yo no lo siento. Gracias a Dios, el cumplimiento de su promesa no depende de lo que tú sientas
o que tú lo veas. Dios está trabajando en ti y Dios lo va a hacer. Es más, basta con que levantes tus ojos y mires a tu alrededor. Este lugar es parte de la promesa de Dios. Recuerdo hace más de 43 años, el próximo domingo vamos a celebrar 43 años de que se comenzó el ministerio, de que nuestro apóstol, el pastor Eduardo, y la profeta Fulvia llegaran a la iglesia. Y yo recuerdo, estaba muy niño. Bueno, cuando ellos llegaron yo no había nacido, pero escuché en la barriga de mi mamá, como dice mi papá. No escuché. Voy a multiplicarlo, siempre en la promesa. Cuando yo crecí, que nací en el hogar, siempre escuchaba: van a ser multitudes. Pero eran 40, eran 50. Pero Dios siempre decía: van a ser multitudes, van a ser multitudes, van a ser multitudes. Así que te digo, basta con que mires alrededor y te des cuenta que hoy somos una multitud. Fue a causa de una promesa. Van a llegar a la radio. Basta con que prendas una radio y escuches. Todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido y está aún por cumplirse nuevas promesas. Que me escucha por internet, es que me escucha por la cadena radial Vida, tienes que saberlo. Dios siempre cumple lo que promete. No importa el tiempo, no importa la estación, no importa la dificultad. Lo que Dios te ha dicho, Él lo hará. Él lo hará. Tienes que abrazar esa promesa en esta mañana. Él lo hará. Ahora, también cuando Dios le prometió a Abraham en Génesis 15 que su descendencia sería multiplicada como la arena del mar o como las estrellas del cielo, mire lo que le dijo en el versículo 13 de Génesis 15. Le dijo también a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Es una promesa bonita, pero si usted la mira, es como que le cayó mugre a la sopa. Y Dios dice: los voy a multiplicar y los voy a hacer muy grandes, pero tengan por cierto que van a tener un tiempo en esclavitud. Señor, ¿por qué hiciste que este pueblo que estaba siendo multiplicado aceleradamente, prosperado a causa de la bendición, viniera sobre ellos esta aflicción? Y lo que encuentro en la palabra, cuando estudio la palabra, es que ellos valoraron más la bendición que la asignación. Ellos se enamoraron más de la bendición y olvidaron la asignación que Dios tenía para con ellos. Mira, Dios los quería sacar de Egipto, pero ¿sabes cuál fue el problema de ellos? Se acostumbraron a vivir en Egipto. Estaban muy cómodos. Estaban muy cómodos. Hay una nación en donde encontraban bendición, recursos, seguridad. Ellos no peleaban con nadie, no tenían que disputar territorios con nadie. Estaban creciendo y era el propósito de Dios. Pero en el tiempo que ellos tenían que salir, ellos quisieron y se aferraron a la bendición y dejaron de lado la asignación. Tú encuentras que el pueblo comienza a clamar para que Dios cumpla su promesa de sacarlos de la tierra, no después, no en el tiempo correcto.
había prometido Dios en Génesis 15:13 que ellos iban a vivir y que tendrían que salir. ¿En qué tiempo? En 400 años. Pero el pueblo salió, según la palabra, 430 años después, dice Éxodo 12. ¿Por qué la demora? ¿Por qué se corrió el calendario? Porque el pueblo no entendió que la asignación es superior a la bendición. Así que Dios tuvo que traer aflicción, que viniera un nuevo gobernador que no conocía a José ni a su familia y comenzase a oprimirlos. Y cuando estaba leyendo esto fue que el Señor me dijo: menos es más. ¿Le puedes decir al que está a tu lado? Menos es más. Vi a un esposo ahí que se lo dijo mirando como la tarjeta de crédito a su esposa. Le dijo: menos es más. No, eso no dice la Biblia. Señor, ¿por qué aflicción a este pueblo? ¿Por qué tuviste que pasarlos por este tiempo? El Señor habló a mi corazón y me dijo: porque la multiplicación siempre es antecedida. Yo resto para multiplicar. Yo disminuyo para aumentar. Yo debilito para fortalecer. Tienes que entenderlo. Es un principio. Si tú quieres ver la multiplicación activada sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu descendencia, tienes que entender el principio. En la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, siempre Dios, cuando ha querido aumentar, primero resta, primero disminuye, primero quita. Dios quería multiplicar al pueblo y llevarlo a su lugar de bendición, pero antes del cumplimiento tuvo que restar comodidad, restar tranquilidad, restar provisión, porque es el principio del reino. Hace 8 días predicaba sobre la multiplicación de los panes y los peces. Dice la Biblia en Mateo 14 que Jesús, con 5 panes de cebada y 2 pececillos, alimentó a una multitud de 5,000. Pero dice la Biblia, de 5,000 hombres solamente. Pero dice la Biblia que sobraron, ¿cuántas cestas? ¿Recuerdan? 12 cestas. Con 5 panecillos y 2 pececillos, ¿sobraron cuántas? Y automáticamente en Mateo 15 Dios vuelve a hacer este milagro por segunda vez. Pero en esta ocasión ya no son 5 panecillos, sino que son 7 panecillos. Y ya no son solo 2 peces, sino que son muchos más. Su lógica, el indicador que le dice: si con 5 pececillos o con 5 panes y 2 pececillos sobraron 12 cestas, con 7 panes y más peces, ¿cuántas cestas tienen que sobrar? Más o menos. Más o menos. Le repito, si con 5 sobraron 12, con 7, ¿cuántos tienen que sobrar? Más o menos. Más o menos. Pero como el principio es que con menos hago más, cuando tú ves el milagro, con 7 panes sobró menos. En otras palabras, cuando más sobró, cuando más cestas se recogieron, fue cuando hubo menos panes. Entre más panes, menos sobraba. Pero cuando iba disminuyendo los panes, entre menos panes, entre menos provisión, entre menos, siempre Dios multiplica y acelera más, 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 más. Así que la palabra de Dios viene para decirte en esta mañana
Cuando yo resto sobre tu vida es porque estoy anunciando multiplicación. Cuando yo disminuyo es porque quiero aumentar. Cuando yo quito es porque voy a desatar aún cosas mayores. Mira, David se enfrenta a Goliat. Primera de Samuel, versículo 17, capítulo 17. David se enfrenta. El rey le dice: vas a enfrentar a un gigante, no puedes ir así vestido. Y le pone todo un andamiaje, la cota, la malla, el escudo, todo la vestimenta de un guerrero. Le dijo: con esto podrás enfrentar a aquel gigante de los filisteos. Y David no se sintió cómodo con ello y dijo: no. Estoy seguro que el Espíritu le habló a David y le dijo: David, siempre menos. Con Dios menos es más. Menos es más. Menos es más. Así que David dijo: sí. Soltó aquella vestimenta que le había pasado el rey Saúl. La soltó y dejó a un lado la espada, dejó a un lado la protección, y se fue solamente con una honda y 5 piedras. Y lo que no pudo hacer un ejército de más de 40,000 hombres, Dios lo hizo con un pequeño, con una sola piedra. Porque la palabra siempre confirma que menos es más. Menos es más. Menos es más. Jueces capítulo 7. Dice la Biblia que el pueblo era oprimido. El pueblo de Israel era oprimido. Dios llamó a un pequeño, a un joven. No era un niño, era un joven. Lo llamó y le dijo: Gedeón, convoca al pueblo, porque por tu mano voy a traer liberación. Así que se hizo pregonar en Israel que Dios había hablado a Gedeón y que había una convocatoria para levantar un pueblo, un ejército, para enfrentar al pueblo enemigo. Y a la convocatoria, ¿sabe cuántos llegaron? 32,000. Y Gedeón dijo: bueno, con este ejército nos vamos a enfrentar. Pero Dios le habló en la noche a Gedeón. Le dijo: Gedeón, recuerda el principio de la multiplicación. Menos es más. Así que le vas a decir al pueblo que aquellos que aún están en sus casas, que tienen casa o sus hijos o provisión, que vayan y que la disfruten. Que para ellos no es la batalla, para ellos no es la convocatoria. Gedeón: Señor, pero ¿cómo voy a enfrentar un ejército numeroso? Si yo les digo eso a los hombres, se van a ir. Dios le contestó: Gedeón, menos es más. Así que Gedeón va y le dice al pueblo: aquellos que están en sus casas, aquellos que están próximos a la cosecha, aquellos que aún están celebrando con sus hijos o un matrimonio, pueden regresar. Dice la Biblia que se fueron 22,000, solo quedaron 10,000 hombres. Gedeón dijo: bueno, Señor, es la tercera parte, nos darás fuerza extra, nos darás mayor vigor, mayor fuerza. Y Dios le vuelve a llamar y le dijo: venga, es mucho, ¿no entiendes? Menos es más. Menos es más. Así que vas a ir a un arroyo y les vas a dar de beber, y solo aquellos que se inclinen en sus rodillas y que beban el agua de sus manos, aquellos los llamarás para la batalla. Y Gedeón fue y dio la instrucción, fueron y tomaron agua, y adivinen cuántos solamente bebieron conforme a la indicación de Jehová. 300. De 32,000 Jehová pasó a 300. Y Gedeón dijo: Señor, ¿qué principio más loco es este? Porque cualquiera pensaría que con más tú haces muchas más cosas, pero hoy entiendo que con menos haces más. Así que toma estos 300 y trae liberación al pueblo. Y dice la Biblia que esos 300, cuando irrumpieron al campamento, la gloria de Dios se manifestó a tal manera
que el campamento se confundía. Ellos mismos, los enemigos, entre unos y otros comenzaron a matarse, y 300 dieron liberación. Lo que una multitud no pudo hacer, lo que un ejército numeroso no pudo hacer, con 300 Dios lo hizo, porque la palabra siempre confirma que menos es más, es más, es más. Por eso yo creo cuando Dios dice que Dios levantará a esta iglesia para transformar a Colombia. Le he dicho, Señor, pero no somos tantos, no somos tan numerosos. Y Dios ha susurrado: no se les olvide que menos es más. En mis manos siempre menos es más. Y hay una ironía en medio de este pasaje, porque dice la Biblia que cuando el pueblo vivió en Egipto se multiplicaba, pero unos meses después, cuando salieron en medio del desierto, dice la Biblia que estaba la provisión del cielo, el alimento. Venían maná y codornices. Dice la Biblia que Él abría agua en medio del desierto, de una roca salía agua. Dice la Biblia que la nube de fuego estaba con el pueblo en la noche, y una columna como una nube en el día para protegerlos. Dice la Biblia que su vestido nunca envejeció. Dice la Biblia que mientras el pueblo caminó en el desierto rumbo a la tierra prometida, nunca enfermó. Sin embargo, dígale que está a su lado, sin embargo, en el desierto el pueblo nunca se multiplicó. En Egipto el pueblo se multiplicó, pero en el desierto el pueblo se murió. Números 14 dice: conforme a los días que fueron los espías, ninguna de esta generación que ha dudado de mi palabra y de mi nombre verá la tierra prometida. Conforme a los días que estuvieron espiando en la tierra prometida, será por cada día un año en el desierto, hasta que todos mueran, y solamente los menores de 20 años entrarán a la tierra prometida. ¡Qué ironía! En medio de Egipto y en el tiempo de la aflicción se multiplicaban, pero cuando llegó el tiempo del cumplimiento y de la promesa, disminuyeron. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? La lógica sería que cuando están caminando con la presencia de Dios, con el tabernáculo, el pueblo se multiplicara aún más. Pero no fue así. ¿Por qué, Señor? Y lo que el Señor me dijo que les dijeran esta mañana es porque cuando comencé a restar, ellos no entendieron el principio, y en vez de celebrar por la multiplicación que venía, comenzaron a quejarse y a murmurar por la realidad que estaban viendo. Cuando estaban en Egipto y veían la provisión de Dios, se alegraban porque Dios estaba cumpliendo sus promesas. Pero cuando Dios aplicó el principio resto para multiplicar, los sacó al desierto para llevarlos a la tierra prometida, comenzaron a criticar y a murmurar. Pisotearon la fe, pisotearon el propósito. Y este mes, este es un tiempo que proféticamente Dios ha abierto. Es un tiempo de multiplicación. Gracias por haber estado con nosotros. Si quieres saber más de nuestro ministerio, visite nuestra página web www.soymanantial.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube y Livestream.